Ok, bueno. Recordemos entonces de la clase pasada que existe algo que llamamos la inclinación de lo que llamaríamos la esfera celeste, o sea, el movimiento de las estrellas, sí que es en círculos alrededor, ¿listo? De el norte celeste, el polo norte celeste, el polo sur celeste, y la trayectoria del Sol a través del año, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros pareciera que el Sol nos da una vuelta y siempre vuelve al mismo lugar, sabemos que realmente no vuelve al mismo lugar en el cielo, por lo menos no respecto a las estrellas fijas. Entonces va a haber un desfase, no solo un desfase en la posición, sino un desfase angular. Y eso es debido entonces a digamos, la inclinación del eje de la Tierra, de rotación de la Tierra. A veces vamos a ver el Sol un poquito por debajo de lo que llamaríamos el ecuador celeste y a veces lo veríamos un poco por encima. Si estamos en el hemisferio norte, entonces eso lo veremos, que veamos el Sol bajo en el horizonte va a pasar en diciembre y alto en junio. Y si fuera al revés, si estuviéramos en el hemisferio sur, entonces veríamos el Sol alto en diciembre y bajo en junio, que es lo que causa las estaciones. Pero entonces vamos a concentrarnos, vamos a, digamos, tratar de entender esta diferencia que pareciera que no hay, pero sí es muy importante, entre el movimiento de las estrellas y el movimiento del Sol, de todas las estrellas y el movimiento de todas las estrellas menos el Sol y el movimiento del Sol, por aparte. Entonces, si nos imaginamos el movimiento de la esfera celeste, o sea, la Tierra quieta y las estrellas dando vueltas alrededor, ya sabemos que no es así, pero si nos imagináramos algo, una situación como la que muestra esta animación, entonces lo que estamos viendo aquí es el pasar del tiempo de lo que se llamaría el día sideral, ¿sí? El tiempo sideral, que va y viene, va y viene, va y viene, ¿cierto? Que es diferente en general al día solar, ¿sí? Es curioso. Y recordemos que de hecho es un poco más corto. Entonces, si pudiéramos decir algo sobre este movimiento de las estrellas, de la esfera celeste, podríamos decir que el movimiento de las estrellas, por ejemplo, va en círculos. Y adicionalmente, cada estrella hace un círculo que es paralelo a otra estrella, ¿sí? Que esté en otra latitud diferente. Ese movimiento también es muy uniforme. Este movimiento es bastante uniforme, aunque cambia un poquito por unos efectos de movimientos de la Tierra que veremos más adelante cuando hablemos más de la Tierra. Digamos, la orientación puede cambiar muy poquito. Y ante todo, digamos, cada ciclo dura lo mismo. Entonces eso significa que sea isócrono. Estas son cosas, son ítems importantes que podríamos utilizar para describir estas características del movimiento de la esfera celeste. ¿Listo? Independiente del Sol. El Sol, los planetas, todos los objetos del sistema solar, digamos que por ahora nos vamos a olvidar de ellos como parte de la esfera celeste. Ellos van a tener unos movimientos diferentes en general a los de la esfera celeste. Estas son las estrellas, entre comillas, fijas. Y a medida que vayamos avanzando en el curso nos vamos a dar cuenta que eso no es tan así, pero por ahora también nos ayuda un poquito a pensar en términos más abstractos sobre el cielo. Entonces recordemos la diferencia entre el tiempo solar y el tiempo sideral, el día solar, el día sideral. Que el día sideral se mide respecto a las estrellas fijas, respecto a la esfera celeste, y el día solar se mide respecto al Sol, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, por ejemplo acá, si la Tierra en algún momento dado aquí en este instante observa el Sol en esta dirección, en la dirección BA, ¿sí? Y pasa una vuelta completa hasta que la Tierra vuelve a apuntar en esta misma dirección, que sería esta dirección CD, que es paralela, claramente. Entonces, cuando dé una vuelta entera sobre sí misma la Tierra, resulta que el Sol no está en el mismo punto, sino que está más para allá. Porque todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque la Tierra se ha desplazado alrededor, la Tierra no está quieta, sino que se ha desplazado en su órbita alrededor del Sol. Entonces, cuando vuelve a mirar, después de dar una vuelta completa, ¿dónde está el Sol? El Sol no está donde yo quería que estuviera, el Sol está un poquito más lejos. Obviamente este dibujo de aquí está exagerado. Es un poquito más preciso este dibujo de aquí abajo, aunque aún así no tanto. En el cual yo me doy cuenta que si en un día yo veo el Sol en esta dirección y al otro día yo busco al Sol en esta misma dirección, no lo voy a encontrar. Me toca rotar un poquito más siendo la Tierra y ese poquito más es exactamente 1 grado.
¿sí? Es aproximadamente equivalente a 4 minutos. ¿Sí? O sea, si miro cuál es la diferencia entre el día solar y el día sideral, es de 4 minutos. El día solar es 4 minutos más largo. ¿Por qué? Porque me toca dar otro poquito de vuelta para poder ver el sol donde yo lo encontré el día anterior. De hecho, hay una sutileza aquí que me gustaría mencionar, que no tuve tiempo para mencionarlo en clases anteriores, y es algo que se llama el sol medio. ¿Listo? Entonces, resulta que muchas veces se hace una referencia del avance del sol durante el año, o digamos la posición del sol durante el año, que se utiliza como una medida para, por ejemplo, tomar la hora. Sin embargo, lo que pasa es que en la vida real el sol durante el año a veces se atrasa y a veces se adelanta un poco. ¿Sí? O sea que a mediodía está un poquito más a la derecha o más a la izquierda de donde debería estar. O de hecho, siendo más precisos, pues simplemente, digamos, está atrasado o adelantado. Y esto ocurre principalmente porque, bueno, ocurre por varios factores, pero uno de los principales factores por los cuales esto ocurre va a ser por algo que ya habían explicado los antiguos griegos y ya habían descubierto los antiguos griegos, y es que a veces vemos que el sol se mueve más rápido que otras veces durante el año, ¿sí? Eso explica que las estaciones duran una cantidad de días diferentes. Y ahora nosotros sabemos que la explicación a eso es que la Tierra está dando una órbita que es excéntrica respecto al Sol, o sea, el Sol no está exactamente en el centro, sino que es una órbita más bien elipsoide, y entonces lo que va a ocurrir es que la Tierra a veces va más rápido y a veces va más lento. Entonces por eso el Sol pareciera que a veces va más rápido y a veces más lento. Entonces si va más rápido, se adelanta, y si va más lento, se atrasa. Y entonces hay una ecuación que es la ecuación del tiempo que me da cuenta de eso, ¿sí? Entonces, eso es como algo de cultura general que me parece que es importante que lo conozcan. ¿Listo? Entonces aquí ya lo podemos ver varias animaciones con más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí arriba, antes de ponerlas a andar, aquí arriba está la excentricidad de la órbita. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que a veces, como les digo, el Sol se va a atrasar y a veces se va a adelantar. ¿Sí? Entonces vemos que a veces está atrasado, ¿sí? Y a veces está adelantado, dependiendo del día del año, ¿sí? Del año tropical. Aquí quería hacer esto. Aquí a este lado lo que vemos es la diferencia de tiempo, precisamente entre el sol medio, o sea, el sol donde debería estar, comparado con el sol donde está, ¿sí? Y ya es el efecto de la oblicuidad de la órbita, de la oblicuidad de la Tierra, del eje de rotación de la Tierra. Entonces este es otro efecto que pues también ocurre. ¿Listo? Y si yo combino esos dos efectos, yo encuentro aquí abajo lo que se llama la ecuación del tiempo, ¿sí? Que es de cuánto es ese descuadre dependiendo del día del año, y vamos a ver que no es tan trivial, sino que como son dos efectos diferentes, entonces a veces se contrarrestan y a veces se suman. Y adicionalmente, vamos a tener aquí, entonces, que eso equivale a la razón por la cual vemos el número 8 en el analema, como lo hemos explicado anterior, o como lo hemos descrito anteriormente, realmente no lo hemos explicado también. Y es que precisamente esta posición, que el Sol a veces esté aquí atrás y a veces aquí adelante y que haga esa forma de 8, pues es precisamente porque el Sol a veces se atrasa y a veces se adelanta respecto a donde yo me imagino que debería estar, justo a mediodía. Pero gracias a, digamos, pues más que las irregularidades, como pequeñas desviaciones de la regularidad que yo esperaría para el Sol, es que se explica estos analemas que podemos hacer mirando dónde está el Sol a la misma hora en diferentes días del año. Bueno, adicionalmente pues está el efecto de la latitud. Entonces, el efecto de la latitud es que dependiendo nosotros a qué latitud estemos, entonces vamos a ver, claro, en cierta época del año muy especial, que son los equinoccios, que son 2 veces al año, los equinoccios, vamos a ver el Sol que se intersecta con lo que llamaríamos el ecuador celeste,
¿sí? Que sería pues correspondiente pues como al ecuador de la Tierra, pero expandido hacia la esfera celeste. ¿Sí? Entonces va a haber dos momentos en el año, y eso digamos, lo explicamos aquí atrás, o se puede explicar aquí atrás, como se puede ver, que digamos, esta línea, este círculo, que es la eclíptica, y este círculo, que es el ecuador celeste, se intersectan en dos puntos, una vez en marzo y otra vez en septiembre, o sea, en los equinoccios. Entonces, eso significa que en el equinoccio, la posición del Sol a mediodía, bueno, ni siquiera a mediodía, la posición del Sol todo el día del equinoccio, me va a dar cuenta de la latitud, así como lo hacíamos con cualquier otra estrella. ¿Sí? Con cualquier otra estrella lo hacemos porque obviamente las estrellas siempre están sobre la esfera celeste, o sea que están, digamos que entre comillas, alineadas con el ecuador. ¿Sí? Con el ecuador celeste. Mientras que el Sol no, el Sol a veces está arriba y a veces abajo. Cuando se cruza, porque si algo pasa de arriba a abajo significa que en algún momento se debe cruzar con la misma línea, entonces ahí es cuando decimos en el equinoccio que si medimos la altura del Sol, ahí nos vamos a dar cuenta que nos vamos a poder obtener la latitud. Entonces efectivamente si estuviéramos en la latitud 50 grados al norte, entonces veríamos el Sol aquí con una elevación de 40 grados. ¿Listo? Pero obviamente eso va a cambiar a medida que el año pasa y vamos a tener el solsticio. Perdón, creo que se me olvidó la explicación. ¿Por qué 40? Pues porque es 90 grados menos 50, los 50 de la latitud. O sea, significa que no es que me dé inmediatamente la latitud, pero la puedo calcular simplemente 90 menos la elevación. Listo, aquí por ejemplo aquí yo vería que esto está ocurriendo respecto o sea, el Sol se asomaría en la dirección sur si estoy en el hemisferio norte. En junio yo voy a ver el Sol más elevado. ¿Qué tanto más elevado? 40 grados más 23,5, que es la inclinación de la órbita, de la rotación terrestre. Y en diciembre entonces será 40 grados menos 23,5, que es la inclinación, pues obviamente en diferentes épocas del año. ¿Sí? 23,5 positivo, 23,5 negativo, dependiendo de la época del año. ¿Listo? Entonces yo voy a poder ver en el equinoccio que el Sol sale por el este, se baja por el oeste, ¿no? Como yo espero, y la elevación entonces de ese camino del Sol en el cielo me va a decir que es este ángulo 40 grados, que corresponde entonces a 90 menos mi latitud. ¿Ok? Y si miro eso cualquier otro día del año, entonces pues tengo que entonces indicar, o digamos tener en cuenta, que la alineación entonces de la trayectoria del Sol, ¿sí? Por acá ya va a estar un poquito descuadrado, va a estar lejos del ecuador. ¿Listo? Y entonces, en el equinoccio es el único día del año en que el Sol sale literalmente por acá y se va por acá. De resto, no se va por acá, no sale por el este, sino sale un poquito más al norte o más al sur, dependiendo de la época del año. Bueno, entonces, para saber cuál es el ecuador celeste, pues yo lo único que tengo que fijarme es precisamente en el equinoccio, por dónde va el Sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Sol justamente va a coincidir con el ecuador celeste en una época del año. En dos épocas del año, en los dos equinoccios. Entonces en cada equinoccio yo voy a ver la trayectoria del Sol y yo voy a decir, ese es el ecuador celeste. Va a coincidir con lo que les digo, con la idea de tomar el ecuador de la Tierra y expandirlo hacia el infinito. Entonces si hago eso, voy a ver que en el equinoccio el Sol justamente hace esa trayectoria que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, si yo voy a, por ejemplo, hacer un mapa de las constelaciones en estas coordenadas que vamos ahorita a llamar con nombre y apellido, pero que por ahora las vamos a llamar simplemente ecuatoriales, vamos a saber entonces, como hemos dicho, que la eclíptica, o sea, la trayectoria del Sol a lo largo del año, no va en una línea recta, sino que a veces va para arriba y a veces para abajo, pues precisamente porque el Sol a veces lo veo más elevado y a veces más bajo. Y entonces yo me voy a dar cuenta que por aquí digamos, esto es el avance del Sol a través del año en dirección horizontal, entonces por aquí en la mitad me voy a dar cuenta que el Sol
¿sí? Digamos, el Sol en su trayectoria por la eclíptica a lo largo del año va a cruzarse con el ecuador celeste, y el ecuador celeste lo vamos a denominar con 0 grados. ¿Listo? Y entonces estos 0 grados va a ser este eje de ubicación, este eje coordenado, que vamos a llamar la declinación. O sea, serían como la latitud celeste, la vamos a llamar la declinación. Bueno. Ok. Entonces, esto es simplemente para recordar de la clase anterior qué es lo que está ocurriendo con el Sol a lo largo del año. A medida que van pasando los días del año y yo le tomo una foto al Sol en en la misma hora del día, en diferentes días del año, yo voy a ver que él hace esta trayectoria. ¿Sí? Esta línea verde es la eclíptica y esta línea roja es el ecuador celeste. ¿Listo? Esto que estamos mostrando acá, pues es equivalente a esta imagen de acá, solo que proyectada. ¿Sí? O sea, los dos, la diferencia, digamos, si nosotros tomamos esta línea como recta, pues esta línea la vamos a ver como curva, porque primero está por encima y después está por debajo. Y eso es lo que estamos viendo acá, en esta animación. Y es explicada puramente por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Bueno, entonces, creo que me adelanté, lo que quería era mostrar esto. Entonces, esto es, seguramente algunos de ustedes lo reconocen, una carta celeste. Entonces es esencialmente un mapa de un hemisferio del cielo, en términos de estrellas. ¿Sí? Algunas veces sale la posición de los planetas, ¿sí? Si digamos está hecha específica para algún día, para algún mes del año, por ejemplo, dice, usted encuentra esta semana el planeta en tal lado. Pero si solo nos concentramos en las estrellas, pues podríamos pensar en algo así, dado que las estrellas no cambian de posición prácticamente durante el año. Entonces podemos hacer una imagen así de todo el cielo, ¿sí? Y entonces, claro, nosotros sabríamos que las estrellas, entonces, si este es el hemisferio, si estamos viendo hacia el norte, porque también habría cartas celestes para el hemisferio sur, entonces yo alineo esta carta celeste hacia la estrella polar, o sea, hacia el norte, busco mi norte, pongo mi carta celeste así, y entonces yo sé que si este es el norte, entonces este es el este es el oeste, y entonces las estrellas van a salir por acá, por la derecha, y se van a ir por la izquierda. ¿Sí? De esa manera yo voy a ubicar entonces esta trayectoria. ¿Cuál es la cuestión? Fíjense que dice esta carta celeste, aparte de, digamos, de estas divisiones, subdivisiones que obviamente me ayudan entonces a mí a ubicarme por grados respecto a este origen, por ejemplo, que es el polo norte celeste. Sí, si no estoy mal es 10, 20, 30, 40, no, debe ser B, bueno, no sé cómo son esas divisiones. Me toca mirar con cuidado porque no las veo. Bueno, pero deben ir hasta 90, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, de pronto es de, no sé, de 15 en 15 grados. Entonces, de 15 en 15 grados yo voy ubicando entonces respecto a la estrella polar, por ejemplo, alguna constelación que a mí me interese. Pero lo que pasa es que recuerden que el día y la noche de las estrellas y el día y la noche del Sol no coincide. Y perdón porque yo sé, claramente todos sabemos que el Sol es una estrella, aunque todavía no hemos hablado mucho de esos temas. Pero digamos, el día y noche de la esfera celeste no coincide con el día y noche diurno, nocturno del Sol. Entonces, ¿qué ocurre? Que diferentes épocas del año van a tener diferentes estes y oestes. ¿Sí? O sea, diferentes alineamientos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, entonces yo voy a decir, claro, ¿en qué momento sale, digamos, cuando se oculta el Sol, en qué momento sale, no sé, Orión por el horizonte? Que comienza a subir por allá, de hecho sería más hacia dirección este. Entonces, pues es en diciembre. Si yo quisiera ver cuál constelación sale por el este en octubre, entonces a mí me toca coger toda esa carta celeste y hacerla así, ¡chuc! Y hasta que octubre apunta hacia el este, y entonces ahí yo me doy cuenta que cuál sale por el este en ese momento, y me doy cuenta, es Aries. Pero bueno, ¿qué pasa si, claro, porque esto es muy útil, yo digamos puedo verificar, entonces, si yo me doy cuenta que horas oscurece, pero supongamos que yo
simplemente salgo en algún mes del año, ¿sí? Salgo en octubre, por ejemplo, pero obviamente esta alineación este-oeste solo ocurre, ¿cierto?, cuando pues llega la noche, o sea, cuando las estrellas van a salir por el este, ¿sí? Pero a las horas, pues obviamente yo ya voy a decir, no, pues yo sabía cuáles salieron, pero no sé ahora cómo saber exactamente cuáles son las estrellas que estoy viendo en este momento. Entonces, una manera de hacerlo es simplemente darme cuenta cuántas horas han pasado desde que salieron las estrellas, ¿sí? Y entonces rotar la carta celeste contra el infinito, así, contra el horizonte, hasta que cuadren las constelaciones, ¿sí? O si por ejemplo no veo, si está muy nublado y no estoy muy seguro, entonces lo que puedo hacer es simplemente contar las horas, y entonces contando las horas yo me doy cuenta cuántos grados tengo que mover, ¿sí? Recordando también que 15 grados era una hora, entonces lo roto cierto número de grados dependiendo de cuántas horas han pasado desde que se ocultó el sol. Ahora, digamos a las 6, 7 de la noche, más o menos. Pero pues esto es un poquito impreciso. Si yo quiero ser muy, muy preciso con este tema, entonces me toca saber cuál es exactamente el tiempo sideral. Si yo sé exactamente el tiempo sideral, entonces yo sé exactamente cuántos grados rotar mi carta celeste. ¿Sí? Porque el tiempo sideral es específicamente cuántos grados, qué tanto se ha rotado esta carta celeste. El tiempo sideral, recuerden que es, y me voy a echar un poquito para atrás, lo vemos aquí. O sea, qué tanto ha rotado la esfera celeste alrededor de la Tierra. Entonces, si yo conociera el tiempo sideral exacto, entonces, pues yo puedo saber qué tanto rotar mi carta celeste para saber exactamente cuáles constelaciones estoy viendo y cuáles estrellas estoy viendo. Para determinar ese tiempo sideral necesito entonces hacer una referencia primero de dónde yo estoy, exactamente dónde yo estoy, en qué longitud estoy. Claro, porque claro, la zona horaria tiene un error grandísimo, porque claramente la hora exacta no es la misma aquí que en Bogotá, que en Leticia, porque están en longitudes diferentes. Entonces la hora exacta no es la misma, ¿sí? Porque han avanzado ligeramente diferente las diferentes ciudades. Entonces lo que tenemos que hacer es pues saber cuál es nuestra longitud. Pues afortunadamente por lo general no digamos, podemos buscar cuál es nuestra longitud en este momento, y seguimos ciertos métodos. Lo primero es saber cuál es el tiempo sideral en Greenwich. ¿Listo? Una vez sabemos cuál es el tiempo sideral en Greenwich, simplemente lo podemos buscar porque ese, digamos, está establecido, ¿sí? Y no es exactamente el tiempo UT, ni el UTC, nada de eso. No es ese, porque es exactamente para ese meridiano que pasa por Greenwich. Sí, no es el de esa zona horaria, sino que hora es exactamente ahí. ¿Listo? Entonces yo busco qué hora es en Greenwich, la hora exacta sideral, y entonces hago una conversión utilizando la longitud geográfica. Por ejemplo, aquí en Medellín, si no estoy mal, es 70 y pico grados, entonces hago la conversión a grados y sumo entonces la hora de Greenwich, y digamos en este caso sería restarle, ¿no? Pero digamos le sumo la cantidad de horas correspondientes a nuestra diferencia geográfica en cuanto a longitud. ¿Listo? Y de esa manera entonces yo determino una diferencia en horas, en una fracción de horas, por ejemplo, de cuál es mi tiempo local sideral, y eso pues fácilmente lo puedo pasar a horas, minutos, segundos. ¿Listo? Entonces este es el método para yo saber exactamente cuál es mi tiempo sideral local, en el lugar donde yo estoy. Y no depende de la latitud, depende de la longitud. O sea, qué tan lejos, qué tanto ha avanzado la Tierra respecto a las estrellas fijas en una noche. Es esencialmente eso. Pero bueno. Y eso es como para ir mezclando lo que hemos aprendido sobre el tiempo con lo que estamos aprendiendo también sobre la posición. Y para una carta celeste para las constelaciones del hemisferio sur, pues pasa algo similar.
Bueno, entonces resulta que como nos damos cuenta, estas constelaciones, como las estamos mapeando aquí, están aproximadamente fijas y lo único que tengo que hacer es girar mi carta izquierda, derecha, rotarla y ya. Entonces, ese sistema de coordenadas, que lo vimos, lo comenzamos a ver la vez pasada y lo hemos mencionado varias veces, se llama las coordenadas ecuatoriales. Y entonces, si yo miro en esta dirección, ¿sí? Por ejemplo, desde el polo norte, digamos, hacia el este o hacia el oeste, o en general lejos del polo norte, entonces yo voy a avanzar en estos círculos, ¿listo? Estos círculos paralelos, que van a ser líneas de declinación constante, así se llama este numerito, declinación, la distancia angular a la estrella polar, o al polo norte celeste, si así lo prefiero, porque la estrella polar está un poquito descuadrada del polo norte celeste. Entonces, por ejemplo, en estas coordenadas es bastante conveniente también, si yo voy a mirar cómo realmente se ve una estrella, una constelación en el cielo, entonces pues yo sé que hay cierta deformación porque, claro, si yo las veo planas, pues realmente esa no es la forma que tienen, ¿sí? Tienen cierta deformación por el tipo de proyección que yo hago. Entonces hay muchas veces se hace este tipo de proyecciones, como vemos acá, por ejemplo para la Osa Mayor, donde estas líneas son líneas de declinación constante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta estrella y esta estrella están a declinaciones muy parecidas, ¿sí? Como nos damos cuenta. Y estas líneas van a ser líneas de lo que se conoce como ascensión recta. Es un poquito, a mí personalmente no me gusta mucho el término, porque ascensión indica, pues, como se parece a elevación. Entonces ahí toca tener cuidado de no confundirlas. Ascensión recta se refiere más precisamente al avance en la noche. ¿Sí? No qué tan lejos está del polo norte celeste, ¿no? Sino qué tanto ha avanzado durante la noche en el cielo respecto al lugar donde yo estoy. Y entonces estas líneas, ¿sí? Que van de polo a polo, correspondientes a los meridianos, bueno, digamos, similares a los meridianos, van a ser entonces lo que llamamos líneas de ascensión recta constante. Rápidamente, miremos este video. Entonces, como vemos, el Sol a veces se ve más arriba y a veces más abajo, y eso no va a ocurrir con las estrellas. Las estrellas siempre van a seguir las mismas trayectorias así, circulares. ¿Listo? Entonces las coordenadas ecuatoriales, es muy importante para nosotros como astrónomos entenderlas, es como si proyectáramos los meridianos y paralelos de la Tierra hacia el infinito, hacia el cielo. ¿Sí? Las referencias son el plano ecuatorial, por un lado del Ecuador, y el norte-sur, la línea norte-sur. ¿Listo? Norte celeste, sur celeste. Y las coordenadas, como lo mencionamos, son la declinación, que va como la latitud, o sea, encima del norte, encima hacia el norte o abajo hacia el sur, respecto al plano ecuatorial, y la ascensión recta va como la longitud, o sea, a lo largo del plano ecuatorial. ¿Sí? O sea, me da cuentas de la rotación. La ascensión recta me da cuentas de la rotación terrestre, o sea, este-oeste. Perdón, que me atrasé, listo. Entonces uno se pregunta, bueno, ok, son coordenadas, me parece bien, estoy de acuerdo, pero como siempre todas las coordenadas tienen que tener una referencia. Por ejemplo, las coordenadas altasimutales, las referencias ya sabemos muy bien que son el cenit y el horizonte y todo perfecto. Pero para estas, ¿cuál es la referencia? Entonces, claro, para la declinación es fácil porque ya dije cuáles eran las referencias. Las referencias eran el polo norte celeste, el ecuador celeste y el polo sur celeste. Ecuador es 0 grados en declinación, norte es 90 grados en declinación, sur es menos 90 grados en declinación.
¿Listo? En esta dirección de acá. Chun, hacia arriba o hacia abajo del ecuador celeste. La inclinación hacia arriba o hacia abajo, no pasa nada. El problema es la ascensión recta, porque respecto a qué punto. Entonces no, pues debe ser respecto a algún punto en el infinito que se usa como referencia. Y ese punto, de hecho ya estaba desde la antigüedad, se conoce como el punto de Aries, y ese es el punto de referencia. Ahorita vamos a ver cómo encontramos ese punto de Aries. Presencialmente, respecto a ese punto de Aries, que es un punto fijo en las estrellas, ¿sí? Porque recuerden que somos nosotros los que nos movemos. Entonces, estas coordenadas, a pesar de que pareciera que utilizan la Tierra como referencia, de hecho, lo que dejan fijo son las estrellas. O sea, es como para hacer un mapa de las estrellas. Entonces, la ascensión recta va a ser respecto a medida a este punto de Aries. Así que vamos a detallar en un momento, no hay problema, no se preocupen. Y se va a tomar hacia la derecha. ¿Listo? Que es un poquito al contrario como nosotros tomaríamos, digamos, si yo trato de pensar, por ejemplo, en la manera como nosotros tomamos la dirección en coordenadas altas y mutales, que de nuevo son bien diferentes, pero la manera como contamos ese ángulo, esa coordenada, va desde algún punto de referencia hacia la derecha. Mientras que este no, fíjense, si nosotros estamos en la Tierra, miramos hacia el punto de Aries, este ángulo va hacia la izquierda. ¿Sí? La razón es porque va con la rotación, o sea, está diseñado para pensar en términos de la rotación terrestre. ¿Sí? Porque esta es la Tierra y la Tierra va rotando, aunque la esfera celeste se queda quieta. ¿Listo? Entonces, ese punto de Aries también se conoce como el punto vernal. ¿Sí? Que vernal es una palabra que indica primavera. Y es entonces la dirección que me va a marcar el equinoccio de primavera. Y va a ser opuesto al punto de Libra, que está exactamente al otro lado. ¿Listo? Y esa va a ser nuestra referencia, que es el punto exacto donde se cruza entonces la eclíptica con el ecuador celeste, pero en marzo. ¿Listo? Entonces justo donde se cruza la eclíptica con el ecuador celeste, ese va a ser. Y entonces vamos a darnos cuenta. Si la eclíptica es esta línea roja, entonces cuando se cruza esa línea roja con el ecuador celeste, entonces yo voy a tomar la ascensión recta como hacia la izquierda respecto a este punto, que es el punto de Aries, y la declinación entonces va a ser hacia arriba. ¿Sí? Esta estrella, por ejemplo, Sirio, entonces va hacia la derecha en la ascensión recta y hacia abajo en declinación, ¿cierto? Y lo curioso es que como la ascensión recta se refiere a la rotación de la Tierra, pues la rotación de la Tierra la entendemos mejor en horas, mientras que la declinación se mide en grados. Entonces fijémonos otra vez, respecto a este punto que es el 0 grados de la ascensión recta, hacia la izquierda Aldebarán queda a 4 horas 36 minutos. ¿Listo? Eso yo lo puedo convertir a grados sin ningún problema, porque yo sé que una hora son 15 grados. La cuestión es que el equinoccio no está quieto. La posición del equinoccio cambia porque el eje de rotación de la Tierra tampoco se queda quieto, él gira y entonces es necesario fijar una referencia a un momento específico y ese momento específico va a ser el año juliano 2000 y vamos a, va a ser una fecha muy específica que vamos a fijar en un ratito. ¿Listo? Entonces esto de nuevo para recalcar lo que estamos diciendo. Entonces ubicamos este punto que es el punto vernal, el punto de Aries. Y cualquier estrella, entonces, respecto a ese punto de Aries, que es un punto fijo en la constelación de Aries, respecto a él, me voy a ubicar hacia el este, hacia la izquierda, y voy a decir, queda 4 horas, por ejemplo, hacia el este, y a 58 o 56 grados hacia el norte. ¿Listo? Pero ¿cuál norte? ¿Cuál este? Pues el polo norte celeste, el este celeste. ¿Listo? Entonces, esencialmente, para recalcar lo que estamos diciendo, tenemos la eclíptica, que es la posición del Sol, ¿listo? Durante el año. Mientras tanto, la Tierra está haciendo esto. O sea, esto debería ser un GIF, que la Tierra hace esto todo el tiempo. Y a medida que la Tierra va haciendo esto,
el Sol se va moviendo más lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Y las estrellas están fijas. Las estrellas relax, fijas. La Tierra girando a toda velocidad. Y cada mes, cada 30 días de giro de la Tierra, entonces el Sol se mueve una doceava parte. Es un poquito de escuadra, realmente sabemos que eso no es así. Pero digamos, aproximadamente para que se imaginen las tasas de rotación que estamos hablando. Entonces es fácil olvidarnos que la Tierra está dando vueltas a toda velocidad. Y el Sol se está moviendo relativamente más lento, entonces durante el año va cambiando su posición, a pesar de que la Tierra sigue experimentando ciclos de día, noche, día, noche, día, noche. El Sol por aquí relax, andando, andando, andando. En el equinoccio, ¡pum!, llega en este punto. Y este punto es el punto vernal. ¿Listo? En el otro equinoccio, 6 meses después, entonces va a estar en el punto de Libra, que está por acá al otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a tener estos dos puntos en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño. Recuerden que de todas maneras estos son nombres nortecéntricos, ¿no? O sea, pensando en el hemisferio norte, simplemente lo podemos llamar el equinoccio de marzo y el equinoccio ¿de qué? De septiembre y ya. Y nos, digamos, ahí digamos ya no tenemos que pelear con nadie al respecto. ¿Listo? Por si acaso, para volver por acá, recordemos, acá. Equinoccio de marzo, equinoccio de septiembre. Esa es esa alineación del Sol. ¿Listo? Entonces una cuestión, como les mencionaba, es que digamos, el punto vernal, que es entonces un punto fijo en la constelación de Aries, que es donde el Sol se cruza con el ecuador celeste o nuestro mismo ecuador. O sea, y de nuevo, recordemos en algo que decíamos hace rato, que es que en el equinoccio es el día en que el Sol sale justo sobre el ecuador, justo sobre el este, ¿sí? O sea, que está perfectamente alineado con la dirección este-oeste. El resto de días del año eso no es así. Solo ese día está alineado en la dirección este-oeste. ¿Y qué es la dirección este-oeste? Pues el ecuador. ¿Sí? Son estas líneas del ecuador, o estos paralelos al ecuador por lo menos. O sea, por lo menos está en esa misma dirección. Listo, entonces, hay ese punto, que es el punto de Aries, que es este de acá, por acá está el punto de Libra. Pero recuerden, ese eje de rotación de la Tierra, él está dando vueltas también, en unas escalas de tiempo mucho más largas, obviamente, varios miles de años, pero lo hace estas vueltas. Y entonces esto fue algo que también desde la antigüedad se conocía, ¿sí? Recordemos que el mismo Hiparco se había dado cuenta que que había una precesión, o sea, un movimiento de los equinoccios, del punto de equinoccio, de aproximadamente 1 grado cada 100, creo que, yo no me acuerdo cuánto era que había dicho Hiparco, tal vez se me olvidó ponerlo acá, pero eso está hace un par de clases. Pero entonces ya sabemos que este movimiento cambia, ¿sí? 1 grado cada 72 años, ¿sí? Con esto ustedes pueden calcular, bueno, podemos calcular sin ningún misterio, cuando damos una vuelta entera. Entonces si es 1 cada 72 años, 1 grado cada 72 años, entonces lo único que tendría que hacer sería multiplicar 72 por 360 grados, o sea, si cada grado, o más bien, cada 72 años se descacha 1 grado, ¿cada cuánto se descacha? 360. Entonces, pues, 360 veces 72. ¿Sí? 1 grado 72, 72, o sea, 360 veces. El resultado es aproximadamente 26.000 años, 25.000 y pico, 900 y pico. Entonces, claro, si nosotros comparamos ¿dónde está ahora el punto vernal? El punto del equinoccio vernal es el llamado punto de Aries. Ese punto de Aries ya no está en Aries hace rato. Ahora está en Piscis y está entrando a Acuario. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí podemos ver que en el año 0 de la era cristiana, claro, estaba entrando a Piscis. En el año como menos 300 antes de Cristo estaba en Aries, o sea, o cerca a Aries, realmente no estaba tan cerca, pero estaba cerca a Aries.
2000 años atrás estaba más bien cerca a Tauro, 3000, 4000 estaba en ¿dónde? Por aquí sería como Auriga, tal vez, no sé. Bueno, no, Auriga está por allá, perdón, sí era Tauro. En el año 1000 estaba en Piscis, año 2000 está saliendo de Piscis y está entrando a Acuario. ¿Listo? Entonces, pues esto es para que nos demos cuenta que ese punto de Aries, pues ya no está en Aries para nada. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a poner un telescopio, yo puedo conseguirme un telescopio que esté calibrado precisamente para hacer observaciones basado en el sistema coordenado de las coordenadas ecuatoriales. Para eso, entonces tengo que recordar o tengo que pensar más bien en como de esta forma. Como yo o mi telescopio puesto la Tierra debajo mío totalmente y encima mío realmente tengo la esfera celeste dando vueltas alrededor mío. ¿Listo? De manera que tengo unas líneas que van a ser constantes, que van a ser estas líneas de declinación constante, ¿sí? O sea, ubicación angular respecto al norte que va a ser constante. O sea, a pesar de que durante la noche avanzan, esta posición va a ser aproximadamente constante, ¿sí? Respecto a este polo norte celeste va a ser constante. Y no solo eso, sino que lo que se demora la estrella en ir de un punto a otro en su trayectoria circular, si yo miro intervalos iguales de distancia o distancia angular, se va a demorar exactamente la misma cantidad de tiempo en recorrer distancias iguales porque recuerden que esto es un movimiento isócrono, el movimiento de la esfera celeste. ¿Sí? O sea, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces yo voy a poder construir telescopios que vayan a aprovechar este hecho. ¿Sí? Que lo único que tengan que hacer es conectar un motor para que haga seguimiento, por ejemplo, de alguna estrella en el cielo, y ese motor no tiene que cambiar su velocidad muchísimo, solo tiene que moverse a la misma velocidad siempre, dado que el cielo se mueve siempre a la misma velocidad. Lo que me toca a mí es cuadrarlo, obviamente. Entonces debemos, digamos, dejar, ¿sabes? Digamos, por lo menos pensamos en que el horizonte es así, ¿cierto? El arriba es para allá y el abajo está para allá. Y entonces nos conviene a veces más pensar en que estamos, digamos, sobre una tierra, ¿cierto? Que está un poquito, nuestra posición y nuestro horizonte está inclinado respecto a la esfera celeste, respecto al polo norte celeste, al polo sur celeste. Entonces vamos a poner nuestro telescopio de manera que haga seguimiento de estas trayectorias circulares que sí son uniformes. Entonces los telescopios de montura ecuatorial, así se llaman, van a tener entonces los movimientos, dos ejes que son diferentes en general a los de telescopios altasimutales y van a ser con montura altazimutal y van a ser en general un poco más costosos pues porque requieren como más precisión en la ingeniería. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es montar mi telescopio de manera que yo le fije la declinación de la estrella y él queda avanzando en ascensión recta a una velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad? Pues la velocidad es, recuerden, 15 grados a la hora. Cada hora tiene que moverse 15 grados para poder hacer seguimiento del cielo. Porque todo el cielo se mueve exactamente a esa misma velocidad. ¿Sí? Es aproximado, realmente no es así. Recuerden porque tenemos es que cuadrar no respecto al día solar, sino respecto al día sideral. O sea, yo estoy haciendo cuentas alegres de, sí, tengo 360 grados y dividido entre 24 horas. No, me toca dividir entre 24 horas menos 4 minutos para poderle pegar al día sideral. Y esa es la velocidad a la cual tendría que moverse mi telescopio. Entonces mi telescopio tendría que ser algo así como lo estamos viendo acá. Tendría que dar la vuelta para poder seguir la posición de las estrellas. Tiene que hacer esta trayectoria circular también. Entonces, afortunadamente, todos los objetos se mantienen la misma declinación, entonces realmente esto solo está moviendo un motor. Solo un motor para un eje. Y yo lo que tengo que cuadrar es la declinación para poder entonces observar diferentes estrellas en el cielo, para poder observar durante la noche cada uno de los diferentes círculos que los objetos hacen en el cielo. Y afortunadamente, la mayoría de planetas y objetos, digamos, del espacio más allá digamos, del cinturón de asteroides, por decir un límite, van a moverse muy poquito durante la noche.
Entonces, aún si yo, por ejemplo, si pasa un cometa cerca, yo dejo un telescopio de estos haciendo este seguimiento toda la noche y él no se va a descuadrar prácticamente nada del movimiento, de la posición del objeto que yo esté estudiando, ¿sí? Entonces, prácticamente cualquier objeto se va a mantener en la misma declinación, o sea, en la misma posición respecto al polo norte-sur celeste. La desventaja de este tipo de monturas es que son más costosas y no son tan fáciles de usar cuando uno no le tiene el tiro. Créanme, porque yo como astrónomo, yo solo cogí mi primer telescopio como digamos, solo pude calibrar mi primer telescopio, digamos, ponerlo y dejarlo listo para hacer una observación como 2 años después de sacar mi doctorado en astronomía. O sea que no es... no es muchas veces hasta parte de la formación de uno, pero igual es importante entenderlo. Entonces sí, por lo general este tipo de monturas son más costosas y no son tan sencillas de usar cuando uno está tratando de aprender, pero pues en últimas son mucho mejores. Una cuestión es que quería mencionar acá es que, claro, de hecho lo voy a decir acá primero, hagamos la comparación. Y es que, claro, los ejes parecieran que fueran los mismos, porque es un eje izquierda-derecha, un eje arriba-abajo. Entonces pareciera que es lo mismo, pero lo que tiene bien, lo que hace bien las monturas ecuatoriales es hacer, digamos, y por eso se llaman monturas porque viene montado sobre, por ejemplo, un trípode, y es poner una inclinación aquí adicional. ¿Y cuál es esta inclinación? Pues es la inclinación que hace que mi telescopio esté orientado a el polo celeste para que el telescopio pueda trazar estos círculos que yo necesito que él trace, estos círculos alrededor del polo norte celeste. Entonces para eso tengo que levantar mi telescopio para compensar el efecto de mi latitud, ¿sí? Entonces a eso iba esto que yo les mencionaba, ¿sí? Para compensar el efecto de la latitud, entonces me toca a mí coger mi telescopio y ¡pum!, levantarlo un poquito, ¿sí? Y obviamente estos telescopios vienen para graduarle eso para poderlos usar en diferentes latitudes. Entonces realmente, a pesar de que yo dije que tiene 2 ejes, realmente tiene 3, porque hay otro eje adicional, que es el que, digamos, con el que cuadro la inclinación del telescopio, la inclinación de la montura, para compensar el efecto de la latitud terrestre sobre la cual estoy. ¿Listo? Entonces, obviamente tiene los mismos 2 ejes, ¿sí? Pero entonces yo ahora sí sé que esto se va a mover en las direcciones específicas este-oeste, ¿listo? Y norte-sur. Mientras que con la montura altazimutal eso no es tan así, ¿sí? O sea, el movimiento izquierda-derecha no corresponde a norte-sur en la esfera celeste de una manera, digamos, que mantenga una de las coordenadas, una de las posiciones de las estrellas constantes, una de las coordenadas de la posición de las estrellas constantes. Mejor quitemos este sonido. Entonces, este es un time-lapse, video time-lapse de cómo se mueve uno de estos telescopios, uno motorizado, obviamente todavía más costoso que la sola montura, durante toda una noche. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que el cielo, ¿cierto? Las estrellas hacen como una curva y entonces el telescopio sigue esa curva, ¿vale? Que en una montura altazimutal eso no sería posible, porque en la montura altazimutal me tocaría hacer todas esas correcciones a mano. O sea, como les decía, derecha arriba, después izquierda abajo, sí, no es tan trivial. Entonces, facilitan el trabajo, pero pues son más costosos. Bueno, en astronomía utilizamos otros tipos de coordenadas, especialmente, por ejemplo, para ubicar objetos en el sistema solar. Es a veces más conveniente poner el centro no en la Tierra, sino en el Sol. Y, por ejemplo, tratar de tomar la órbita de la Tierra también como una referencia y no tanto ya necesariamente mi inclinación.
Y entonces al tomar esa órbita, entonces yo me voy a dar cuenta que yo podría rastrear, entonces podría tomar el Sol también como referencia y podría entonces construir unas coordenadas que serán las coordenadas eclípticas, ¿sí? Con las que también mido longitud eclíptica, y latitud respecto a la eclíptica. ¿Ok? El origen, de todas maneras, de la longitud eclíptica sigue siendo el mismo punto vernal, o sea, el mismo punto desde el cual yo marco digamos, el punto en el cual la eclíptica y el ecuador celeste se encuentran. ¿Listo? Y la latitud eclíptica entonces va a ser respecto al norte de la eclíptica, que no es el polo norte celeste, es la dirección perfectamente hacia arriba respecto a la eclíptica. Y que nos damos cuenta que, no, pero aquí estaba ese mapa. Yo me di cuenta que el polo norte de la eclíptica no corresponde con el polo norte celeste y el polo sur celeste. ¿Sí? Este es el círculo del ecuador, entonces este sería el polo norte celeste, este sería el polo sur, y no coincide con el norte y sur eclíptico. Entonces a veces es más fácil también tomar estas otras coordenadas, dependiendo si se centran en la Tierra o dependiendo si se centran en el Sol. Y hay que especificar antes de usarlas. Y hay otras coordenadas también muy importantes que son las coordenadas galácticas, con las cuales entonces yo ubico objetos en la galaxia respecto al centro galáctico, que queda más o menos en la constelación de Sagitario. Entonces ya voy a tomar la longitud y latitud no respecto a ni el Sol ni nada de eso, sino respecto al centro galáctico. Y la longitud va a ser hacia la izquierda respecto al plano galáctico y la latitud va a ser hacia arriba. Fíjense que aquí se marca con esta flecha la alineación del polo norte celeste, ¿sí? O sea que está descuadradísima del polo norte galáctico. O sea, nosotros no compartimos plano, son planos bien diferentes. Entonces, miremos esta animacioncita. ¿Qué pasó con mi animación? Ya. Entonces, esta animación lo que nos va a mostrar es cómo encontrar en la misma estrella con estos diferentes sistemas de coordenadas. Entonces, por ejemplo, voy a echar otra vez de para atrás. Vamos a ir con calma. Primero el azul, que es las coordenadas, si dice polo norte celeste, ecuador celeste, son ascensión recta, declinación. La ascensión recta se toma respecto al equinoccio de primavera. Entonces, ascensión recta, declinación. La siguiente es respecto a coordenadas eclípticas, también respecto al equinoccio de primavera, y se toma una latitud y una longitud para ubicar el mismo objeto. Sí, pero fíjense que la referencia de la dirección en la cual avanza pues es diferente porque la eclíptica es diferente al ecuador celeste. Y también hay otro ecuador que es el ecuador galáctico, y respecto al centro galáctico entonces se debe tomar pues la dirección de esta manera, longitud y latitud. ¿Listo? Entonces estos tres polos van a ser en general diferentes, dependiendo del sistema de coordenadas que yo utilice, tenemos referencias diferentes. ¿Por qué? Pues porque es que de hecho estas referencias son simplemente inventadas por nosotros, o más que inventadas son acordadas por nosotros. Entonces simplemente dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos, vamos a utilizar coordenadas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que para objetos en nuestro sistema solar, pues conviene más, por ejemplo, tener un sistema de referencia centrado en el Sol. Mientras que para otros objetos, como otras estrellas, muchas veces es más fácil simplemente tomar como referencia la galaxia. ¿Sí? Depende de nuestra aplicación. Bueno, entonces he hablado mucho de los sistemas de coordenadas, pero no he hablado tanto de los marcos de referencia. Entonces mencioné muy por encima que dado que el punto vernal, el punto el punto del equinoccio de primavera ha ido cambiando a través de los años. Recuerden que cambia 1 grado cada 72 años. Entonces se ha decidido fijar como cierta orientación, como cierto punto en específico para como haber tomado una foto del cielo, y entonces se toma respecto a esa fecha cómo estaba el cielo en ese momento. Y uno de esos marcos de referencia va a ser el J2000, que es el mediodía del 1 de enero del 2000, cómo era el cielo, cómo se veía el cielo, equivalente a este día juliano o este día juliano modificado.
La orientación del equinoccio o el ecuador en ese momento es la que se usa para fijar el sistema de coordenadas. ¿Sí? O sea, como se veía el cielo respecto a nosotros, ese entonces va a ser, digamos, el origen de nuestro sistema de coordenadas, el cero de nuestro sistema de coordenadas y también las orientaciones de nuestro sistema de coordenadas. Entonces la fecha no es que sea importante, es simplemente una referencia. Entonces, claro, como cada ciertos años, cada 72 años, el punto vernal cambia, entonces a mí me toca hacer, si quisiera mirar el cielo hoy respecto a cómo se veía en el 2000, pues me tocaría hacer una corrección importante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de cuánto sería la corrección? Estamos en el 2020, o sea que son 20 años. 20 sobre 72 es una fracción de casi el 30%, o sea, 27, como el 30% de un grado, o sea, un tercio de grado, más o menos me tocaría hacer la corrección respecto a este marco de referencia. ¿Sí? Pero obviamente, si no tuviéramos ninguna referencia, pues estaríamos completamente fregados. Entonces, no se redefine cada año, simplemente se toma ese original como referencia para ubicar objetos celestes. ¿Listo? Entonces la manera como se ubica, pues son tres ejes, X, Y, Z. El X es el más fácil de ubicar porque es la dirección entre el centro de la Tierra y hacia dónde apuntaba el equinoccio, el punto del equinoccio vernal. ¿Sí? La intersección del plano ecuatorial y el plano de la eclíptica. Y adicionalmente el eje Y entonces va a ir en la orientación del plano ecuatorial. No va a seguir el plano de la eclíptica sino el ecuatorial. Recuerden que las principales coordenadas que estamos aprendiendo aquí son las ecuatoriales. Y el eje Z va a ser simplemente la normal. ¿Listo? Entonces esas direcciones son el marco de referencia. Entonces si uno ubica puntos en el cielo, uno lo puede hacer respecto a este marco de referencia. Pero hay unos más, digamos, no es la única manera de hacerlo, pero bueno. Entonces, por ejemplo, para ubicar el polo norte galáctico, se ubicaría, ¿cierto? El polo norte galáctico, que sería la dirección aquí, si yo pongo el centro galáctico, me pongo en el centro galáctico y miro justo perpendicular a la galaxia, por allá hacia arriba. Entonces, ¿qué dirección es esa respecto a nosotros? Entonces resulta que me voy a dar cuenta que está a una ascensión recta de 12 horas 51 minutos y en declinación 27 grados. ¿Sí? O sea, respecto a mi polo norte celeste en la Tierra, está a 27 grados de declinación ese polo norte galáctico, si yo quisiera saber cuál es. Y si quiero saber, por ejemplo, la ascensión recta, entonces me doy cuenta que es 12 horas 51 minutos. ¿Listo? Y de esa manera lo ubico. Respecto al J2000, a ese sistema de referencia. Y eso pues es fijo, obviamente. También tenemos este que es el International Celestial Reference Frame, que está definido por ubicaciones de aproximadamente 5000 fuentes extragalácticas, radiofuentes, que son muy luminosas en ondas de radio y muy lejanas. El centro de este sistema no está en la Tierra, sino está en el sistema solar, aunque también hay uno donde se puede centrar en la Tierra. Y está en el baricentro del sistema solar. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y se diseñó para coincidir con el J2000, ¿sí? Porque el J2000, pues, digamos que era un momento en particular, pero pues, digamos, siempre me toca hacer la corrección. Entonces, para no pensar en ese momento, sino más bien referenciarme respecto a objetos que están de verdad muy lejanos y están aproximadamente fijos, como todas estas radiofuentes galácticas, de todas maneras se hizo para que coincidiera la dirección, las direcciones de este marco de referencia con el J2000.0. Y la diferencia es de menos de 0.1 segundos de arco. ¿Qué es esa diferencia angularmente? Es casi nada. Vamos a ver que se puede mejorar, pero no es casi nada. ¿Cómo es observar una diferencia de 0.1 segundo de arco? Entonces, los cálculos que hice es como... ustedes no sé si han visto que las pelotas de fútbol vienen con, o bueno, muchas pelotas de fútbol vienen con son un poliedro, que son de hecho un icosaedro truncado, que son donde ustedes ven sobre la superficie pentágonos y hexágonos. Entonces, los pentágonos por lo general son los negritos, las pepas negras, ¿no? Las pecas de la pecosa. Entonces, si ustedes pudieran ver un partido de fútbol a 250 kilómetros de distancia y pudieran ver
las pepas del balón, entonces ustedes tendrían una precisión angular, una resolución angular de 0.1 segundo de arco. Yo lo calculo más o menos, hacía cuentas alegres, como si ustedes pudieran ver desde Medellín un partido en Manizales y verle las pecas al balón. Este sistema antes lo manejaba un servicio internacional de rotación de la Tierra, pero ahora, como pues es referenciado respecto a radiofuentes y la manera como se calibra es con radiotelescopios, entonces lo maneja la Unión Astronómica Internacional. Y este es el eje de referencia que utilizamos para referenciarnos con GPS, con de todo. La última versión de este sistema de referencias fue el ICRF-3, o sea, la tercera versión de esto, salió en el 2018. Estas son todas las radiofuentes en el cielo que se utilizan para fijar el sistema de referencia. Se dan cuenta que aquí en el sur casi no hay, en el sur celeste casi no hay, porque pues en el sur de la Tierra casi no hay de este tipo de telescopios, de radiotelescopios de alta precisión. Entonces, la precisión que da este sistema de referencia es increíblemente alta, es de 50 microsegundos de arco, o sea, 50 millonésimas partes de un segundo de arco. Y es equivalente a si ustedes estuvieran viendo un partido de fútbol en la luna y le vieran las pecas a la pelota. Esa es la precisión angular que me da este sistema de referencia, ¿sí? Para determinar la posición angular de cualquier objeto con una precisión de 50 microsegundos de arco. Es absolutamente tremendo. Bueno, les dije, el centro de este sistema de referencia no es el Sol. Exactamente, es algo que se llama el baricentro. El baricentro del sistema solar es como el centro de masa del sistema solar. Es donde, digamos, está el eje respecto al cual todos los demás objetos podríamos decir que se están moviendo. Y resulta que ese eje no necesariamente está en el centro del Sol. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, Júpiter es lo suficientemente masivo como para que cuando están rotando Júpiter alrededor del Sol, pues el Sol también está rotando un poquito alrededor de Júpiter y entonces es como que lo está jaloneando, como que Júpiter lo está jaloneando también con tanta fuerza que lo aleja un poco de su centro, ¿sí? Hagan de cuenta que están dando vueltas, no sé, por ejemplo, yo hago eso con mi hija, la tomo de las manos y le doy vueltas muy rápido, así, de pie, y ella así y levanta los pies sobre el piso y le doy vueltas así. Para poder hacer eso me toca echarme un poquito de para atrás, compensar eso, ¿sí? Para que nuestro centro de masa esté en la mitad entre nosotros dos. Si el centro de masa está muy salido, entonces los dos nos caemos y nos damos de jeta. Si me echo un poquito de para atrás, entonces me balanceo. Y entonces este baricentro del sistema solar va a ser como un punto de balance del sistema solar, especialmente pensando en el Sol. Y entonces ese punto resulta que se va cambiando. ¿Por qué? Porque a veces los planetas están más alineados, a veces están desalineados, entonces el Sol como que los angolotean por todos lados y durante diferentes años la posición de este baricentro a veces está dentro del Sol y a veces está lejos del Sol, está fuera del Sol de hecho. Bueno. Adicionalmente hay más movimientos que tendríamos que considerar y esto que todavía apenas estamos rascando la superficie de esto. Otros movimientos que tenemos que considerar es que ya sabemos posiblemente que el Sol en la Vía Láctea es una más de las estrellas de la Vía Láctea que junto con las demás estrellas constituyen un sistema rotante alrededor del centro de la galaxia. Pero resulta que esa rotación tampoco es tan uniforme, ¿sí? Y entre más precisión logramos con nuestros radiotelescopios para mejorar nuestros sistemas de referencia, nuestros marcos de referencia digo, más nos damos cuenta que este movimiento no es perfectamente uniforme, o por lo menos no es tan suavecito, sino que tiene algunas perturbaciones de manera que el Sol a veces va por arriba del plano de la Vía Láctea, a veces va por abajo del plano de la Vía Láctea. Entonces vemos cómo todos estos planos están súper descuadrados. Este es el ecuador celeste, este es el plano de la eclíptica, que es donde yo veo al Sol, ¿cierto? Que digamos, el plano del ecuador celeste, recuerden que se depende de la rotación de la Tierra. La eclíptica es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es el plano de la eclíptica. Y está el plano del polo norte, del plano galáctico, que también es totalmente diferente. ¿Listo? Recordemos cuál es la diferencia angular
entre nuestro polo norte celeste y el polo norte galáctico. Eran como 27 grados. Bueno, y entonces vamos a ver que hay estos movimientos porque uno es la velocidad de rotación de la Tierra en el ecuador es de más o menos 500 metros por segundo. O sea, nosotros más o menos a esa velocidad nos estamos moviendo, como a 400 y pico metros por segundo en este momento. En este momento nos estamos moviendo aproximadamente a 400 metros por segundo en Colombia, que está cerca del ecuador. La velocidad de la Tierra alrededor del Sol es más o menos 30 kilómetros por segundo. Adicionalmente, el Sol se está moviendo alrededor de la Vía Láctea a 230 kilómetros por segundo. Claro, le tiene que dar una vuelta a toda la galaxia, una velocidad importante. Considerando que el Sol está aproximadamente a 26.000 años luz del centro galáctico. ¿Listo? No hemos hablado del centro galáctico todavía, más adelante hablaremos de él, qué hay allá, por qué es interesante, etc. Pero por ahora simplemente quería mencionar estos movimientos que hay que considerar. Les voy a dejar, como siempre, las lecturas en el Classroom, pero hay un par de libros que tienen detalles sobre este tema que acabo de mencionar. El de la izquierda habla sobre cómo nos ubicamos durante la historia, ¿sí? Todo lo que hablé en la clase anterior sobre nuestra ubicación sobre la Tierra, todo eso está ahí, súper interesante. Este libro se llama Fundamental Astronomy, ya va en la 6ª edición si no estoy mal, y este sí narra con con muchísimo detalle todos estos temas de sistemas de coordenadas y además de cómo cambiamos de una coordenada a otra y cómo hacemos las correcciones de coordenadas, que tiene muchísimo detalle matemático, digamos que está más allá del alcance de este curso, pero es muy importante como referencia para que lo conozcan.